Bueno, entonces vamos a empezar antes de empezar a ver lo que es un número real. Vamos a dar un repaso general con algunos problemas que nos pudiéramos encontrar en la vida real, que necesiten el uso de matemáticas, el uso de derivadas, el uso de integrales, el uso de matrices, el uso de funciones de varias variables. Empecemos con el primer problema, se llama el problema del potrero. Un propietario de un rancho planea acercar un potrero rectangular adyacente a un río. Ahí se muestra, en la gráfica se muestran las dimensiones. Ya tiene Z metros de cerca y no es necesario cerca del lado que se encuentra a lo largo del río. ¿Ok? ¿Sí ven el problema? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es igual Z? ¿A qué es igual Z? Podría ser a la suma de y más x. Exacto, Z sería la suma de y más X. En pocas palabras, Z es 2y más X. Ese es el perímetro, viene siendo el perímetro. Z está en función de y X, ¿ok? Bueno, ese es un problema. Bueno, entonces nos plantean las siguientes preguntas. Escribir el área A del potrero en función de X, que es la longitud del lado paralelo al río. ¿Cuál es el dominio de A? Entonces, ¿cuál sería el área de este potrero en función de X? Bueno, esa es una pregunta que hay que resolver. El área del potrero en función de X, como nos piden en función de X, no queremos que dependa de la variable Y el área. Recuerda que el dato conocido es que Z es igual a 2Y más X. Entonces de esa relación debemos despejar Y, ¿sí? Entonces el área va a ser X por y en lugar de Y colocamos lo que depende de Z, ¿sí? Entonces el área va a depender de X y de Z, pero ya no de Y. Entonces eliminamos Y a partir de la relación de Z con X y Y. Luego nos pregunta cuál es el dominio del área, cuáles son los valores que puede tomar X, ¿ok? Esa es otra pregunta. La siguiente pregunta es representar gráficamente la función área y estimar las dimensiones que producen la mayor cantidad de área del potrero. Entonces aquí tenemos un problema de optimización, queremos maximizar el área. Entonces necesitamos encontrar aquel valor de X que maximiza dicha área. Para poder resolver este problema necesitamos, bueno, necesitamos el concepto de cálculo diferencial, ¿sí? Y la teoría de cálculo diferencial nos va a servir para calcular el área el valor de X que maximice el área del potrero, ¿ok? Ahora, encontrar las dimensiones que producen la mayor cantidad de área del potrero completando el cuadrilátero. Entonces, ese es otro problema. Aquí cuando dice completando el cuadrilátero es que podemos cercar sobre el lado del río. Entonces las condiciones del problema cambian un poco, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, este es un primer problema, ¿sí? Que podemos encontrarnos. Vamos a pasar a otro problema. Ahora tenemos, se llama el problema del ganadero. Un ganadero tiene 400 metros de cercado con los cuales delimita dos corrales rectangulares y ahí lo pueden observar en la figura. Entonces, ¿qué dimensiones deben utilizarse de manera que el área delimitada sea máxima? Es otro problema de optimización que requiere cálculo de derivada. Entonces aquí lo que queremos maximizar es el área, ¿sí? Esas son las dimensiones del potrero. De ancho mide
Bueno, el primer potrero mide X y el otro potrero también mide X y de largo mide Y. Entonces, esos son dos potreros de iguales dimensiones. En este caso, la, la longitud de cercado que tiene el ganadero es de 400 de cercado. Ahora, ¿a qué es igual 400 en función de las variables que se presentan en la figura? ¿A qué es igual 400 en función de X y de Y? 4x más 2y. Más 3Y, ¿no? Porque está este cercado de en medio. Sería 4X más 3Y. ¿Ok? Esas son sería el perímetro. Entonces, lo que sigue es plantear la función objetivo y la restricción aquí es de que 400 es igual a 4x más 3y y luego llevarlo a una función de una variable para poder maximizar dicha función usando los conceptos de derivada. Entonces, si se dan cuenta, es común encontrar algunos casos reales que pudieran ser de interés para ustedes y que deban de usar matemáticas. Si se dan cuenta, son matemáticas básicas, no complicadas, hay que saber derivar solamente. Bueno, ese es el problema del ganadero. Tenemos otro problema que es un poco similar. Aquí tenemos una caja abierta de volumen máximo que se va a construir a partir de una pieza cuadrada de material. Supongamos que sea cartón. Entonces aquí las dimensiones nos las muestra. Es una pieza del lado Y, de Y centímetros de lado, pero vamos a cortar cuadrados iguales a partir de las esquinas y vamos a doblar los bordes para formar la caja que está del lado derecho de la imagen. Entonces el cartón es la imagen que está del lado izquierdo. Esas son las dimensiones. Es un cartón cuadrado. Y, y estas son las dimensiones. ¿Ok? Aquí lo que queremos maximizar, si se dan cuenta, es el volumen. El volumen de dicha caja. Entonces, a partir de las dimensiones que tiene el cartón, lo que queremos saber es cuánto hay que cortar en las esquinas del lado X, de cuadraditos del lado X, de tal forma que tengamos el volumen mayor para dicha caja. Ese es un problema. Para este caso, para las variables que se asignan a los lados de la caja, ¿cuál es el volumen de la caja? A ver, ¿alguien que quiera participar? Pues sería el resultado de la multiplicación del área de la base, que sería y menos 2x al cuadrado, en este caso, por la altura que sería x. Ok, exactamente. Entonces el volumen de la caja es y menos 2x al cuadrado por la altura que sería x. Aquí, ¿por qué y menos 2x al cuadrado? Porque este lado mide y menos 2x multiplicado por ese lado vendría siendo el área de la base de la caja. Entonces, como estamos formando un volumen a partir de la caja, entonces hay que multiplicarlo por la altura. Y la altura es el cuadradito que se corta del lado x. ¿Ok? Bueno, esa sería la función objetivo. Esa sería la función objetivo. Entonces, a partir de la función objetivo, lo que quiero encontrar cuál x maximiza el volumen de la caja. ¿Ok? Es un problema también de cálculo diferencial. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, pasemos a otro problema de cálculo. Ese se llama cálculo de área de superficie de hojas simétricas de planta. A ver, ustedes tienen esta hoja, imaginemos que es una hoja completamente simétrica o aproximadamente simétrica. Pensemos, podría ser una hoja de aguacate. Ahora, usando el concepto de integral,
¿cómo calcular el área de la superficie de una hoja simétrica? ¿Cómo la calcularía? A ver, ¿unas ideas que tenga? Pues con área bajo la curva, ¿no? Con área bajo la curva. Pero en este caso, ¿conoces cuál es la función? No. ¿Y cómo la obtendrías? ¿Cómo la pudieras obtener? Tú dices, utilizas bueno, se utiliza el concepto de integral definida. Eso es correcto. Pero para poder calcular la integral definida necesito tener los límites de integración y la función. Aquí un problema que se tiene es que no conozco la forma de la función. ¿Cómo la podría conocer? Necesitaría ver cuál es el comportamiento. Bueno, si están pensando en una función, aquí podemos formar el eje Y. ¿Cómo se llama esta línea que corta la hoja? ¿Nervadura? ¿Cómo? Nada. ¿Nevadura? Esta ¿Nervadura? línea es una vaina, ¿no? Es como una parte de la planta. Bueno, entonces esta línea la pueden considerar como el eje X y otra línea, el eje vertical como el eje Y. Entonces, que nada, ¿cómo calcular los límites de integración? ¿Cuáles serían los límites de integración para este tipo de problemas? ¿Cuál sería el límite inferior? El límite inferior de integración. ¿Mm? ¿Y cómo encontrar el límite superior? Recuerde, estén pensando, esta es una función, ¿sí? La orilla de la hoja, la parte superior de la orilla de la hoja es una función que desconocemos. Ahora, ¿es posible conocer el largo de la hoja? ¿Es posible Sí, conocer el largo? Sí es posible conocerlo, no se puede medir. Supongamos que mida 10 centímetros o 15 centímetros. Entonces ese valor iría en el límite superior. ¿Estamos de acuerdo? Si la hoja mide, cuando digo mide 15 centímetros de aquí, desde aquí hasta la punta. Entonces la integral definida sería desde 0 a 15, aunque desconozco por la diferencial de x. Ahora, pero solamente tendría la parte superior del área. ¿Cómo calculo la parte de abajo del área? Pues si es simétrica, debe ser el doble. ajá. Había dicho que era simétrica. Sí, la hoja es simétrica, entonces es 2 veces la integral definida, ¿no? ¿Ok? Entonces, una forma de calcular el área de esta superficie de esta hoja simétrica es 2 veces la integral definida de 0 a la longitud de la hoja de la función que desconozco. Ahora, hay formas de calcular, de estimar funciones a partir de observaciones. Por ejemplo, yo aquí puedo tomar puntos, medir puntos alrededor puntos de la parte superior de la hoja y medir la posición en la que se encuentran. Solamente mido cuánto mide en X y cuánto mide en Y.
Entonces tendría varios puntos sobre la hoja. Y a partir de esos puntos es posible estimar una curva, ¿sí? Y de esa forma tendría la forma de la función. Ahora, entre más puntos se tomen, mejor sería la estimación, ¿no? ¿Sí? Que si tomo 4 puntos a tomar 10 puntos, pues la estimación va siendo más precisa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos varios problemas. Primero es no conozco la función, la debo de estimar. Para poder estimar la función debo dar puntos que pasen por la parte superior de la hoja. Cuando digo puntos me refiero a un valor de X y un valor de Y. Y eso simplemente lo hago midiendo. Con esos puntos puedo estimar la función. Ya con la función estimada lo que hago es calcular la integral. 2 veces la integral definida de 0 a la longitud de la hoja por la función que yo estimé. Y luego la integro. De esa forma, ustedes calcularían el área de la superficie de la hoja. Entonces, si se dan cuenta, las matemáticas tienen una utilidad, no sirven para algo, ¿no? Lo que sucede es que algunas veces quizás no nos encontramos problemas de interés, ¿sí? Y ese es un problema que se puede resolver con matemáticas, que necesitan conocer el concepto de integral, saber integrar, conocer el concepto de función, saber estimar funciones a partir de puntos que se puede hacer y luego dan la solución al problema. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. No, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces si se dan cuenta, problemas hay muchos, ¿no? Que nos podemos encontrar en la vida real. Entonces hay que estar preparado para eso. Lo que yo quiero en este curso es que usted sepa manejar herramienta estadística y la sepan aplicar. Además de saber el concepto, saber hacer ejercicios, sepan aplicar para qué serviría. ¿Ok? Bueno, entonces los 4 ejemplos que les acabo de mostrar son ejemplos de cálculo diferencial y de cálculo integral, ¿sí? De una variable. Ahora veamos posibles aplicaciones, pero ahora con funciones de varias variables. Bueno, hay otro ejemplo. Una plantación de manzanas tiene una producción promedio de 686 kilogramos de manzana por árbol. Esa es la información que nos da el problema. Y la densidad de árboles es de 22 árboles por acre. Y ese equivale a 4.046 metros cuadrados aproximadamente. Por cada incremento unitario en la densidad de árboles, la producción se reduce a 38 kilogramos. Aquí la pregunta es ¿cuántos árboles se deben plantar para maximizar la producción? Es otro problema de maximización, si se dan cuenta. Entonces aquí se requiere el cálculo de derivadas también. ¿Sí? Muy bien. Entonces con esta información lo que queremos es saber cuántos árboles se deben plantar para maximizar la producción. ¿Ok? Bueno, son problemas que requieren cálculo diferencial integral. En este caso, para este problema de las manzanas, se requiere cálculo diferencial y un poquito de modelación con funciones. Muy bien. Ahora veamos otros problemas. Problemas que pueden involucrar. Es otro problema. Cálculo con funciones de varias variables. Entonces aquí yo le titulé producción de aguacate Hass. Un grupo de productores mexicanos está interesado en modelar la producción de aguacate de acuerdo a la superficie de la huerta. Para esto seleccionaron una muestra aleatoria de 204 huertas y calcularon las respectivas producciones. Además tienen las siguientes preguntas. Entonces aquí lo que están relacionando es, aquí tenemos, ¿cuántas variables tenemos aquí? Para este problema, ¿cuántas variables tenemos?
2. Tenemos dos variables. La primera, ¿cuál es? La primera hace referencia a la producción, que serían los kilogramos, y Sí, la segunda a la superficie, que serían las hectáreas. exacto. Entonces aquí estamos modelando producción contra superficie de la huerta. Son las dos variables que tenemos. Ahora, para plantear un modelo matemático, aquí necesitamos definir cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Para este ejemplo, ¿cuál es la variable dependiente? Los Los kilogramos. kilogramos. No, la producción de aguacate. Los kilogramos es la unidad de medida. La producción de aguacate es la variable. Entonces, la producción de aguacate depende de la superficie de la huerta. La superficie de la huerta viene siendo la variable independiente. ¿Ok? Entonces, para hacer esta modelación necesitamos datos. Entonces, se toma una muestra aleatoria de 204 huertas y se tienen esas observaciones. Bueno, aquí está la pregunta. ¿Cuáles son las variables dependiente e independiente? ¿Ya la respondieron? Si se suma un modelo lineal, ¿cuál sería la mejor línea de recta de ajuste? Entonces, aquí estamos un modelo lineal. Si conocen un modelo lineal, lo vamos a ver más adelante. Un modelo lineal es simplemente la ecuación de una recta. La ecuación de una recta tiene dos parámetros, que es ordenada al origen y pendiente. Entonces aquí necesitamos encontrar cuál es la ordenada al origen y la pendiente para que tengamos un mejor ajuste. Para resolver este problema necesitamos, como es una función de dos variables, y es un modelo con dos variables que desconocemos, necesitamos los conceptos de cálculo de derivadas parciales, ¿sí? De cálculo de varias variables. Ese es el problema, ¿no? Entonces aquí necesitamos saber cálculo de varias variables. Ahora, ¿cuál sería la estimación de la producción si la huerta tuviera una superficie de 31 hectáreas, 55 hectáreas, 70 hectáreas, 80 hectáreas y 100 hectáreas? ¿Cómo responderíamos la tercera pregunta? A ver, ¿cómo la respondemos? Si les preguntara yo, ¿cómo estiman la producción de la huerta si se tuvieran esas superficies? 31, 55, 70, 80 y 100 hectáreas. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Eh, Conocer la producción de aguacate por una hectárea y sacarlo con 31, 55, 70, 80 y 100 respectivamente. Bueno, para hacer esto necesitamos conocer la relación funcional estimada de la producción de aguacate con la superficie de la huerta. Y esa estimación, el modelo estimado lo podemos conocer contestando la pregunta número 2. Entonces, si tenemos ya el modelo estimado, lo que sigue para la pregunta número 3 simplemente sustituir el valor de 31, luego el de 55 y 70, 80 y 100 para tener la producción de la huerta para esas superficies. ¿Ok? Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí requerimos, perdón, el uso de cálculo de varias variables para conocer la mejor línea de recta de ajuste. ¿Sí? Que vamos a ver en qué sentido es mejor, ¿no?
Bueno, esta es la representación gráfica de los datos. Si se dan cuenta, ¿qué podemos ver de esta gráfica? Los puntos representan un valor de la superficie con un valor de la producción. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la producción de aguacatejas. En el eje Y tenemos la producción en kilogramos y en el eje X tenemos la superficie en hectáreas. Entonces esta nube de puntos representan la relación. ¿Qué podemos observar? ¿Cómo podemos interpretar la gráfica? A ver, ¿alguien que quiera interpretar la gráfica? ¿Cómo la interpreta? ¿Qué podemos decir? Si se dan cuenta, conforme aumenta la superficie de la hectárea, al parecer hay un aumento de la producción, ¿sí? Y por acá tenemos este dato que está en la parte de arriba, en la parte superior derecha de la gráfica, ¿sí? Que es el valor más alto de la producción, ¿sí? Pero está muy alejado de los otros puntos, ¿ok? Ahora, entonces aquí por esta nube de puntos pasan una infinidad de rectas. Si queremos ajustar una recta, entonces lo que queremos es la mejor recta de ajuste. En estadística, la mejor recta de ajuste, el sentido de mejor recta es con el mínimo, se calcula con mínimo, ¿sí? Entonces se minimiza esa función y se obtiene la mejor recta de ajuste a partir de los parámetros estimados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un posible ajuste. Yo que grafiqué esta recta. Ese sería un posible ajuste, pero podemos tener otras formas funcionales de ajuste. La mejor va a depender las que nos dé menor variabilidad. Esa siempre va a ser la mejor recta. La que tenga menor variabilidad respecto a los datos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un problema, vuelvo a repetir, es un problema real. Tenemos dos variables, producción y superficie. La producción de aguacate en función de los tamaños de las hectáreas. Y lo que estamos aquí viendo es cuál es la mejor recta de ajuste. Para eso necesitamos el cálculo de derivadas parciales. ¿Ok? Bueno, este es un problema. Podemos tener otro problema que se llama el índice de diversidad de Shannon. Se utiliza mucho en ecología. Vamos a ver lo que dice. Una forma de medir diversidad de especies es usar el índice de diversidad de Shannon, que se nota aquí como H. Si un hábitat consiste de 3 especies, imaginemos que es las especies A, B y C. Su índice de diversidad se define de esta forma. Es menos X logaritmo de X menos Y logaritmo de Y menos Z logaritmo de Z. Si se dan cuenta aquí, H es una función de 3 variables. Depende de X, Y y Z. Donde X es el porcentaje de especies A en el hábitat, Y es el porcentaje de especies B en el hábitat, y Z, es el porcentaje de especies C en el hábitat. Entonces aquí tenemos un problema de varias variables. Nos hacen la siguiente pregunta. Usar el factor de que X más Y más Z es igual a 1 para demostrar que el valor máximo de H ocurre cuando X, Y y Z es igual a 1/3. ¿Ok? Ese es un problema de optimización de varias variables. Ya no tenemos solamente una variable, sino en este caso tenemos 3 variables. Ahora la pregunta es, ¿cómo optimizamos funciones de 3 variables? Pues necesitamos el uso de cálculo de varias variables. Eso lo vamos a ver en la tercera unidad. Ahora otra pregunta, usar el resultado del inciso anterior para demostrar que el valor máximo de H en ese hábitat es del logaritmo de 3. Esa es otra pregunta. Entonces aquí tenemos otra posible aplicación del uso de cálculo de funciones de varias variables que nos podamos encontrar
en la vida real. En este caso es un problema de ecología. ¿Sí? Muy bien. Veamos otro problemita, un tercer problema, que se llama, bueno, yo le llamé producción de hortalizas. Dice, para un cultivo de hortalizas se emplea un diseño factorial con dos nutrientes, que son nitrógeno y fósforo, que permite encontrar la siguiente ecuación de producción. Entonces la producción, que se mide en libras, depende de P y N, del nitrógeno y del fósforo. Entonces si se dan cuenta, esta ecuación depende de dos variables, de las variables P y de las variables N. Nos plantean la siguiente pregunta: ¿cuál es la concentración de nitrógeno y cuál es la de fósforo que maximizan la producción de hortalizas? Entonces, para esta función de dos variables, ¿qué nos están pidiendo? Nos piden encontrar el valor de P y el valor de N que maximizan esa función. ¿Ok? Que maximizan la función de producción. Entonces aquí necesitamos el concepto de derivadas parciales, que ese concepto lo vamos a ver en la unidad número 3 cuando veamos cálculo de varias variables. Entonces necesitamos saber derivar ese tipo de funciones de dos variables y cómo encontrar el máximo para esta función. ¿Sí? Ese es un problema de optimización de funciones de dos variables. ¿Ok? Ahora nos plantean otra pregunta. Si el precio de los nutrientes por libras es de 50 para fósforo y de 70 para nitrógeno, y el precio de la venta por libra de hortalizas es de 150 pesos, la pregunta es ¿cuál es la concentración de nutrientes que maximiza la utilidad económica? ¿Sí? Es aquí más de cuestiones económicas, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda sobre este problema? ¿Alguna pregunta? No. No. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo muy interesante igual. Tiene que ver con la función exponencial. Se plantea de esta forma: se incubó un huevo de gallina durante 3 días a una temperatura de 37 grados centígrados. Posteriormente, durante un periodo de 40 minutos, se redujo la temperatura T y se midió el número de N de latidos cardíacos por minuto. Ahora bueno, aquí en la parte de abajo están los datos. Muestre gráficamente que N se puede representar aproximadamente por una función exponencial de T y encuentra los parámetros para esta función exponencial. ¿Ok? Ese es un problema que debemos resolver. ¿Qué pueden observar de los valores qué me pueden decir de los valores observados en la tabla? ¿Qué comportamiento tendrían? Al momento de disminuir la temperatura, disminuyen los latidos. Ok, muy bien. Al momento, si se dan cuenta, conforme va disminuyendo la temperatura, se va disminuyendo los latidos. O en otras palabras, cuando aumenta la temperatura, conforme va aumentando el número de latidos. Entonces aquí vamos a tener un crecimiento exponencial, si se dan cuenta. Se puede demostrar que tenemos un crecimiento exponencial. ¿Sí? Entonces, necesitamos encontrar, si tenemos un modelo exponencial de dos parámetros, cuáles son esos parámetros que hacen el mejor ajuste a estos datos. Entonces, de nueva cuenta, aquí tenemos un problema de dos variables, porque necesitamos encontrar los mejores números para esos parámetros, estimar los parámetros, en un sentido decir el que mejor haga el ajuste, y para eso necesitamos los conceptos de derivadas parciales. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos otro ejemplo real. Este es un ejemplo real
datos observados a partir de un problema. Y lo que queremos encontrar nosotros es un modelo exponencial de 2 parámetros que haga el mejor ajuste. ¿Ok? Entonces, esto se puede resolver por cualquier software, pero la idea sería que ustedes lo pudieran hacer usando cálculo diferencial, derivadas parciales. Ese sería un problema. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda? No. Muy bien, entonces pasemos a aplicaciones que pudiéramos encontrarnos con matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Los primeros problemas que les acabo de mostrar son problemas de cálculo diferencial e integral de una variable y también de cálculo diferencial e integral de varias variables. Ahora, problemas que nos podemos encontrar en matrices, ahorita se los voy a mostrar. Por ejemplo, estos ese es un tema de una tesis de horticultura, de una estudiante de horticultura, que se llamó así: efecto de sustancias orgánicas en el desarrollo in vitro de orquídeas bajo la influencia de 3 espectros de luz tipo LED. Es su tema de tesis. El objetivo fue definir la mejor variante del medio de cultivo MS y la longitud de onda de luz tipo LED apropiados para el crecimiento inicial de plántulas, de este tipo de plántulas y de Laelia, a fin de obtener plántulas vigorosas para su posterior aclimatación. Ese es el objetivo de la tesis. Ahora, ¿cuál fue la metodología? Con la finalidad de determinar el medio de cultivo idóneo y la luz adecuada para la propagación, se probaron 3 variantes del medio. Y aparte tenían 3 espectros de luz, que son luz blanca, roja y azul. Se establecieron en un diseño completamente al azar con arreglo factorial. Esto, para saber qué es un diseño experimental, ustedes lo van a ver en el curso de diseños experimentales. Y así obtuvieron 9 tratamientos, incluido el testigo. Las variables que se tomaron en cuenta para llevar a cabo el proyecto fueron las siguientes. Entonces aquí lo que tenemos es un problema que involucra el uso de matrices. ¿Por qué el uso de matrices? Porque van a tener muchas observaciones. Por ejemplo, la estudiante observó el número de hojas, el número de raíces, el número de brotes, largo de hoja, largo de raíz, largo total. Son las variables que ella observó. Entonces, si se dan cuenta, tengo un número grande de variables que se observaron. Ahora, la información de este tipo de variables se simplifica usando el concepto de matrices. Vamos a ver en la última unidad que es una matriz, pero simplemente una matriz es un arreglo de números distribuidos en filas y columnas. En este caso, entonces, para ella hacer el análisis estadístico, tuvo que tener los registros de las variables para las diferentes observaciones. Y aquí tenemos una pequeña, si podrán observar, esta es una imagen de Excel, en donde la primera columna tiene los tratamientos, luego las repeticiones, luego el tipo de luz, el tipo de medio, la fecha, y la variable número de hoja, número de raíces, número de brote, longitud de hoja, longitud de raíz, longitud total. Entonces, toda esta información se analiza a partir de una matriz de observaciones. En este caso, tenemos las columnas, vienen siendo las variables que se miden, y las filas son las observaciones que se tienen con sus respectivas repeticiones. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es muy probable que en su tesis, en la tesis que ustedes hagan, utilicen un diseño experimental y además tengan que tener los valores observados dentro de una matriz para poder hacer el análisis de manera más simple. Entonces, el concepto de matriz es muy importante en el uso en su carrera, pues en particular cuando
toman datos, en pocas palabras. Muy bien, ese es un ejemplo de una aplicación de matrices. Es una tesis, no me la inventé, esa tesis existe. Y esos son los objetivos, metodología, las variables observadas, y luego las matrices ya con las variables observadas y las observaciones, y los respectivos tratamientos y repetición. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, igual interesante, que tiene que ver con teoría de grafos. Bueno, algunas partes se llama teoría de gráficas. Imagínense una red telefónica que se representa como un grafo. Entonces tenemos un conjunto de puntos BI llamados vértices, junto con un conjunto de pares no ordenados BI y BJ llamado aristas. Esto es un conjunto de puntos, por ejemplo, los nodos de Internet, algunos de los cuales están conectados por línea. Aquí tenemos en esta gráfica un ejemplo de un grafo. Tenemos como vértices es B1, B2, B3, B4 y B5. Y las diferentes conexiones, por ejemplo, B1 y B2 están conectados, B2 y B5 están conectados, B5 con B3 están conectados, igual B5 con B4 y B3 con B4. Bueno, entonces a partir de este problema, vienen las siguientes preguntas. Entonces, tenemos vértices y aristas. En este caso, la primera arista es B1, B2. La siguiente arista es B2, B5, B5, B3, B5, B4 y B3, B4. ¿Ok? Entonces tenemos vértices y aristas. Entonces, es posible construir de manera matricial una red. Construimos la matriz de representación de una red. Si el grafo tiene un total de n vértices, se define una matriz A de n por n. A y J va a ser 1 si existe la arista que une BI con BJ. Y A y J va a ser 0 si no existe una arista que une BI con BJ. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, en este caso, como tenemos 5 vértices, vamos a tener una matriz de 5 por 5. Cuando digo que tenemos una matriz de 5 por 5, vamos a tener una matriz de 5 filas con 5 columnas. ¿Sí? Y la forma de representar este grafo de manera matricial es usando esta. Va a ser una matriz de unos y ceros. Por ejemplo, va a ser 1 si existe la arista que une BI con BJ. Si están conectadas BI con BJ, entonces vale 1 la posición. Y vale 0 si no existe una conexión. La matriz A se llama matriz de adyacencia o matriz de vértices del grafo. Para nuestro ejemplo, esta sería la matriz de adyacencia. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, el vértice 1, ¿con quién está conectado? Con el vértice 2 solamente. Entonces el vértice 1 con el vértice 2, aquí el valor vale 1. En las demás posiciones de la primera fila vale 0 porque no hay conexión. Luego, el segundo vértice está conectado con el primer vértice, por eso vale 1. Pero también está conectado con el quinto vértice, por eso vale 1. Y así sucesivamente. Bueno, esta matriz se llama de adyacencia y es la forma de representar conexiones en un grafo. Ahora, esta, bueno, es una matriz muy pequeña, ¿no? De 5 por 5, pero si tuviéramos 1000 vértices o 100,000 vértices, ya este problema se complica un poquito más, ¿no? Entonces, el uso de matriz es muy importante. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien, entonces, siguiendo con este ejemplo, se plantean algunas otras preguntas. Consideremos un camino en el grafo como una secuencia de aristas que unen un vértice con otro.
En nuestro ejemplo, los aristas B1 y B2 y B2 y B5 representan un camino desde B1 hasta B5. En este caso, el largo del camino es 2, debido a que consiste de 2 aristas. Entonces podemos calcular el número de caminos que hay entre dos vértices a partir de sus conexiones. La pregunta es, ¿cómo se puede usar la matriz de adyacencia para averiguar los caminos de diferentes longitudes, número de aristas que usan, que existen entre dos nodos particulares? ¿Sí? Y la respuesta es muy simple, pues hay que tomar potencias de la matriz de adyacencia. Tomando potencia de la matriz de adyacencia, podemos determinar el número de caminos de una longitud determinada entre dos vértices. Entonces, eso implica multiplicar matrices. Y eso es lo que vamos a ver cuando veamos matrices. ¿Cómo multiplicar una matriz con otra? Entonces, la respuesta a esta pregunta es multiplicación de la matriz, tomando potencia de la matriz. Es decir, el cuadrado de esa matriz, cuánto vale el cubo, la cuarta. Y de esa forma, el resultado nos va a dar los caminos de diferentes longitudes que existen entre dos nodos particulares. ¿Ok? Bueno. ¿Hasta aquí no hay preguntas? Veamos otros problemas que se pueden encontrar en la vida real, que son problemas de ecuaciones diferenciales. Se disuelven inicialmente 50 libras de sal en un gran tanque que contiene 300 galones de agua. Se bombea salmuera dentro del tanque a razón de 3 galones por minuto. Si una solución adecuadamente mezclada se bombea fuera del tanque también a razón de 3 galones por minuto. Si la concentración de la solución que entra es de 2 libras por galón, la siguiente pregunta es, determina la cantidad de sal que hay en el tanque en un instante cualquiera. ¿Cuánta sal hay después de 50 minutos? Entonces, otro problema que nos pueden plantear. ¿Cuánta sal hay después de un intervalo largo de tiempo? ¿Sí? Eso es un problema de ecuación diferencial que se puede encontrar también en la vida real. Es un problema de mezclas. Otro problema, pues, el modelo logístico y exponencial. Por ejemplo, este biólogo realizó un experimento con el protozoario Paramecium y empleó una ecuación logística para presentar sus datos. En la tabla se da cuenta diaria de la población de protozoarios. Estimó la rapidez de crecimiento relativa inicial como 0.7944 y la capacidad de soporte como 64. Y estos son los datos. Entonces aquí tenemos la cantidad de protozoarios observadas a ciertos tiempos. Los tiempos son tomados en días, 0, 1, 2 y termina hasta 16. Entonces aquí tenemos un crecimiento, bueno, que va creciendo, pero luego, bueno, no crece tan rápido, ¿no? Entonces por eso se utiliza la ecuación logística. Ahora, preguntas a resolver. Grafique los datos obtenidos por Gauss. Resuelva la siguiente ecuación diferencial donde P es el tamaño de la población al tiempo t y que es una constante. Esta es una ecuación diferencial. Y demuestra que la solución es esta. P de t es igual a P0 por el AKT. La solución es una función exponencial. Luego resuelva la siguiente ecuación diferencial donde P es el tamaño de la población al tiempo t. K es una constante. K minúscula es una constante. Y K mayúscula es la capacidad de soporte. Y esta es la... Bueno, aquí tenemos un modelo logístico en la parte de abajo. Y esas son las condiciones iniciales. Bueno, además encuentre los modelos exponencial logístico por los datos de Gauss. Compare los valores predichos con los valores observados y comenta acerca del ajuste. Investigue y aplique el modelo de crecimiento de Gompers a los datos de Gauss. ¿Ok? Entonces son problemas que nos podemos encontrar en la vida real. Si se dan cuenta, traté de motivar esta primera parte del curso a partir de sus problemas. Quisiera escuchar cuál problema le llamó más la atención. Creo que el de la hoja. El de la hoja, ok, muy bien.
El de la tesis. El de la tesis, muy bien. Sí, profe, el de matriz. El de matrices. ¿El de grafos o el...? Sí, el de grafos. Ok, entonces si se dan cuenta hay muchos problemas que se pueden resolver usando matemáticas. Algunas cuentas la pueden hacer por papel y lápiz y otras, ya hay software de matemáticas que pueden hacer algunos ajustes, entonces ya no es necesario hacer las cuentas a mano, ¿no? Pero sí es bueno sacar las cuentas para no tener errores en los cálculos que se puedan obtener de un software. Entonces, por eso es importante saber matemáticas básicas. Y el objetivo de este curso va a ser que sepan las matemáticas básicas y además saberlas usar. Eso es lo importante. Para mí es importante que las sepan usar, no nada más que sepan hacer ejercicios, sino si se encuentran con un problema, sean capaces de dar solución a ese problema a partir de las matemáticas que ustedes sepan. ¿Ok? Bueno, entonces esos son problemas que se pueden encontrar en la vida real. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar ya con el curso como tal, curso de cálculo con la primera unidad, que es cálculo diferencial de funciones de una variable. ¿Ok? Bueno, pues iniciamos. Vamos a ver los números reales. Un número real puede ser, primero empecemos con el concepto de número. ¿Qué es un número? Un número real puede ser clasificado como números naturales, números enteros, números reales o números irracionales. Entonces lo podemos clasificar en cuatro grandes clasificaciones, podría decirse los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Veamos cuáles son los números naturales. Los números naturales son aquellos que es el conjunto que consta del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son números que usamos para contar. Esos son los números naturales. ¿Ok? ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros son los de conteos negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y ahí van los puntos suspensivos porque continúa. El menos 5 es un número entero, el menos 10 es un número entero, el menos 1.000.000 es un número entero. Entonces son otro tipo de números. Esas son las simbologías, una n estirada y una z estirada. Esos son los números enteros. Los números racionales se definen como cociente de dos enteros. Es el conjunto de cocientes donde P es un entero y Q es un entero, pero Q es un entero diferente de 0. Recuerden que no puedo dividir entre 0. Entonces aquí el conjunto de cocientes de enteros es el conjunto de los números racionales. Ahora, ¿cuáles son los números irracionales? Los números irracionales son aquellos que no son racionales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es un número irracional, perdón. Pi es un número racional, seno de 2 es un número racional. Fíjense bien, ¿cuál es la diferencia entre un número racional y un número irracional? Que la expansión periódica de los decimales, por ejemplo, tienen expansión periódica, los racionales tienen expansión periódica finita y los irracionales tienen expansión periódica, no tienen expansión periódica, ¿sí? Su expansión es infinita. Entonces, por ejemplo, si ustedes sacan raíz cuadrada de 2, solamente la calculadora le va a dar una aproximación. Pero, por ejemplo, si yo tengo un racional, el número 1/2 es 0.5 y ya se terminó, ¿sí? Entonces, un número que es racional no puede ser irracional y un número que es irracional no puede ser racional. Entonces, estos conjuntos, tanto el racional como el irracional, son conjuntos disjuntos, ¿sí? No se intersectan, ¿ok? Ahora, los irracionales son números que no pueden ser expresados como un elemento de Q.
Ahora, ¿qué son los números reales? Los números reales es el conjunto de todos los números. Son colectivamente los conjuntos naturales, enteros, racionales y irracionales forman el conjunto de los números reales. Entonces, cuando estemos contando, estamos usando números naturales. Si estamos, por ejemplo, midiendo temperatura, implica usar negativos, son los números enteros. Si estamos usando cociente de enteros, eso es un número racional. Si estamos calculando, por ejemplo, círculos, área de círculos, esos son números, el área nos va a dar un número racional. ¿Ok? Entonces, los números pueden ser naturales, enteros, racionales e irracionales. Eso que quede claro. ¿Ok? De hecho, si se dan cuenta, dentro de, por ejemplo, en los enteros están los naturales. Un número natural es un número entero, pero un número entero no es un número natural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Un número natural es un número entero, porque está dentro de este conjunto. Pero un número entero no necesariamente es un número natural. Y lo mismo para los números racionales. Un número entero es un número racional, pero no necesariamente un número racional va a ser un número entero. ¿Sí? Esa es la conexión entre conjuntos. Y ahora recuerden que si un número es racional no puede ser racional. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos que podemos, por ejemplo, cuando estamos contando 3 hojas, 1000 semillas, estamos usando el concepto de un número natural. ¿Sí? Estamos contando. Aquí el objeto son las hojas y las semillas. Y el número me da, el número es lo que representa cuántas hojas tengo y cuántas semillas tengo. Si yo quisiera medir la temperatura en un invernadero, por ejemplo, si tuviera menos 3 grados centígrados, aquí la unidad de medida son los grados centígrados, la variable es temperatura, y el numerito representa menos 3, que es un número entero. Un ejemplo de números racionales cuando aplica media dosis de fertilizante. Si ahí estoy utilizando el concepto de un número racional. Y por último, el área de un círculo es pi por r cuadrada. Entonces, al tener pi, eso lo hace ya un número irracional. ¿Ok? Entonces, aquí tengo ejemplos de números naturales, enteros, racionales e irracionales. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí está claro qué son los números reales? Sí, gracias. Sí, profe. Muy bien. Sí, Pueden interrumpirme si tienen alguna duda. Estamos empezando con lo muy básico. Ahora ya que sabemos qué son los números, ¿cómo los podemos ordenar? Entonces, si tengo dos números, cuales reales, cualesquiera, este símbolo significa que A es menor que B. Entonces, dados dos números, yo los puedo comparar. Cuando el pico está a la izquierda, significa que es menor que. Este símbolo, cuando el pico está a la derecha, significa mayor que. Significa que A es mayor que B. Este símbolo, si se dan cuenta, es menor o igual. Significa que A es menor o igual que B. ¿Ok? Solamente se van a cumplir las dos condiciones para este símbolo cuando los dos números son iguales. Por ejemplo, 7 es menor, perdón, solamente se cumple una. No se pueden cumplir las dos a la vez. O una o la otra. Por ejemplo, 7 es menor o igual que 7. ¿Por qué? Porque 7 es igual a 7. ¿Ok? Se cumple la igualdad, no la desigualdad. Ahora yo puedo decir que 5 es menor o igual que 8. Sí, sí es cierto, porque 5 es menor que 8. Entonces se tiene que cumplir al menos una para que se cumpla esa desigualdad. Ahora el símbolo cuando tenemos mayor o igual que B, significa que A es mayor o igual que B. Este es el símbolo. ¿Ok? Entonces, dados dos números, podemos hacer comparaciones. Podemos decir cuándo uno es menor que el otro, cuándo uno es mayor o igual que el otro, menor o igual que el otro.
Ese es el orden de los números reales. Entonces, todo número real lo puedo representar en la recta real. Esta es la recta real. La recta real tiene un centro que es el 0. A la derecha del 0 están los positivos y a la izquierda del 0 están los negativos. Y sobre toda esa recta real puedo escribir números reales. Por ejemplo, el pi está después del número 3, porque el pi vale 3.14. Raíz de 2 está entre el 1 y el 2. Menos 1 entre 2 está igual entre 0 y menos 1. ¿Ok? Entonces, todo número lo puedo representar en la recta real. Ahora, entre más a la derecha esté el número, más grande va a ser. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, menos 1 es mayor que menos 2. Menos 2 es mayor que menos 3. 3 es mayor que menos 2. Entonces, esa es la forma de comparar dos números ¿sí? Entre más alejado de 0 esté a la derecha, es el número más grande, ¿ok? Ese es el orden de los números reales. Entonces los podemos comparar. Dados dos números, los podemos comparar. Vamos a ver ahora lo que es vamos a ver algunas desigualdades. Algunos ejemplos. Por ejemplo, si A, B, C y D son números reales, se tienen las siguientes propiedades. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Esta se llama propiedad transitiva. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. ¿Sí? La siguiente propiedad se llama aditiva. Si A es menor que B y C es menor que D, entonces A más C es menor que B más D. ¿Sí? Ahora, si A es menor que B, entonces para cualquier número real C, A más C es menor que B más C y A menos C es menor que B menos C. Las últimas dos propiedades son muy importantes para resolver ciertas desigualdades. Por ejemplo, si A es menor que B y P es mayor que 0, entonces A por P es menor que B por P. La siguiente desigualdad es si A es menor que B y N es negativo, N es menor que 0, entonces A por N es mayor que B por N. Si se dan cuenta, en la propiedad número 4, P es positivo y en la propiedad número 5, N es negativo. Entonces, ¿cuál es el efecto que tienen esos números en la desigualdad? A ver, cuando ustedes tienen una desigualdad y la multiplican por un número positivo, se conserva la desigualdad. Si se dan cuenta, la propiedad número 4 me dice eso. ¿Ok? Cuando ustedes tienen una desigualdad y la multiplican por un número negativo, entonces se invierte la desigualdad. Ese es el efecto que tiene multiplicar por un número negativo. ¿Ok? No se les olvide esa propiedad. Una desigualdad multiplicada por un número positivo se mantiene la desigualdad como estaba. Si ustedes tienen una desigualdad y la multiplican por un número negativo, se invierte la desigualdad. ¿Ok? Muy bien. Veamos los intervalos de números reales. Bueno, aquí podemos tener intervalos abiertos, intervalos cerrados. Un intervalo en matemáticas simplemente es un conjunto de números, ¿ok? Entonces aquí tengo el primer intervalo, es el intervalo abierto de A a B. Es el conjunto de todos los números reales tal que X está entre A y B, ¿ok? X está entre A y B. Si se dan cuenta, X no toca ni a A ni a B, por eso se llama abierto, ¿sí? Luego, el intervalo cerrado, se usan corchetes. Para el intervalo abierto se utilizan paréntesis, para el intervalo cerrado se utilizan corchetes. Es el conjunto de todos los números reales tal que X está entre A y B, pero si X toma el valor de A y X toma el valor de B. Esa es la diferencia entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado, ¿ok? Entonces, un intervalo abierto es un conjunto de números que no toma los extremos, no toma ni A ni a B. Y un intervalo cerrado es un conjunto de números que toma tanto A como a B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son los intervalos que nos vamos a encontrar. Otro tipo de intervalos son semiabiertos. Por ejemplo, el primer intervalo que se muestra aquí es abierto en B, pero cerrado en A. Y así se define.
Son las X que pertenecen a R. Este símbolo es de pertenencia. Pertenecen a R tal que X esté entre A y B, pero solamente toma A. El intervalo de abajo es un intervalo cerrado en B. ¿Ok? Luego podemos tener intervalos infinitos. Por ejemplo, el primer intervalo infinito es desde menos infinito a B. Son todos los X en los reales tal que X es menor o igual que B. Luego son todos los, aquí son todos los X. El siguiente intervalo es un intervalo abierto en B. Son todos los X menores que B. Y el siguiente intervalo es abierto en A. Son todos los X mayores que A. Y por último tenemos intervalo cerrado en A. Son todos los X mayores o iguales que A. Y el intervalo que va desde menos infinito más infinito que recorre toda la recta real es el conjunto de los números reales. Entonces, hay que notar aquí que cuando el infinito y el menos infinito no lo podemos cerrar, no tiene corchetes. ¿Por qué? Porque el menos infinito y más infinito no es un número real. Sí, es un símbolo. Entonces, si se dan cuenta, en estos símbolos no los cerramos. Simplemente utilizamos paréntesis para indicar que es un intervalo abierto en esa parte. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Muy bien. No, profe. Bueno, entonces, vamos, ¿para qué nos va a servir esto? Para resolver algunas desigualdades lineales. Entonces, resolviendo desigualdades lineales. A ver, les voy a pedir que copien en su libreta esas desigualdades. Mientras paso lista, copien, por favor. A ver, está Berenice Aguilar. Presente, profesor. Elena Berenice Ángel. Presente. Sí está Elena Berenice. Presente. Mónica Montserrat. Presente. ¿Sí? Ronaldo Sí. Damián. ¿Está Ronaldo? ¿Ronaldo Damián no está? Presente, profe. No te escuché. Elvira Ayón. Presente. Sandra Leilani. Presente. ¿Quién? Sandra Camargo, ¿quién es? Luis Enríquez Carvente. ¿Está Luis Enrique? Gerardo Daniel. Cervantes Laguna. Lidia Chapero. Sí, presente. Daniela Cortés. ¿No está? Raúl Uriel. ¿Está Raúl Uriel? David Espitia. José Daniel Estrada. Abraham Gallegos. Presente, profe. Perla Brianet. Presente. Luis Miguel Gómez. Eduardo Guevara. Juan de Jesús Gutiérrez. Presente, profe. Yair Hernández. Presente. Humberto Hernández. Presente. Kimberly Cristal. Presente. Cassandra Lisbeth. Presente. Antonio Hernández.
Profe, Presente, él me profe. mandó un mensaje en la mañana. Así está. Ya me uní, profe. Presente. ¿Quién es Antonio? Yo. Es que Ok. no estuve presente en la primera clase, pero ya en la segunda ya me pude conectar. Edwin Azael, Presente. Ingrid Saraí, Presente. No se escucha, perdón. Edwin Azael ya contestó. Presente, profe. Ingrid Saraí. ¿Está Ingrid Saraí? Presente, profe. Norma Elizabeth, Presente. Víctor Manuel, Presente, profe. Araki, Presente. Wendy Joana, Presente. María del Carmen, Presente. Margarita, Profe, discúlpeme, se comunicó la compañera conmigo y me dijo que qué puede hacer porque no se pudo conectar por las dificultades del tiempo. ¿dónde está ella? Es de Oaxaca, nomás que, bueno, aquí en el estado está un poco las condiciones del clima, algo empeoraron en las últimas 24 horas porque se está lloviendo, frío, los vientos y se le fue el internet. Ah, ok. Entonces Pues, me llamó y me dijo que qué podía hacer, que le preguntara a usted. pero sí bueno, pues que en la siguiente clase se trate de conectar, ¿no? Que busque la Sí, está manera. bien. Ok, bueno, gracias, profe. Yair Alexis, Presente. Nicolás, Ángel Nicolás, Presente. Esmeralda Nava, Presente. Abacuc Yael, Presente. Citlali Viviana. Presente. ¿Alguien falta en la lista? Bueno, ya todos copiaron las desigualdades. Ya. ¿Ya la copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces vamos a hacerla. Resolver una desigualdad, en este caso, es encontrar para estos ejemplos el conjunto de valores de X que hacen que esa desigualdad sea cierta. Eso es lo que significa resolver una desigualdad. Entonces, se hacen operaciones algebraicas que ustedes ya conocen y se encuentran los valores de X, o sea, se despeja X en pocas palabras. Es la diferencia entre una ecuación y una desigualdad. Si tuviéramos una ecuación, se encuentra el valor de X, pero como tenemos una desigualdad, se encuentra el conjunto de valores de X. Bueno, entonces empecemos con 2X menos 3 menor que 5. Lo que hago es menos 3 está negativo, pasa positivo. Entonces tengo que 2X es menor que ¿cuánto? Que 8. Luego, el 2 puedo pasarlo despejando, entonces la desigualdad se resuelve para las X menores que 4. ¿Sí? Por lo tanto, el conjunto de solución es el intervalo desde menos infinito hasta 4. ¿Cuál es el significado de este intervalo abierto? Que cualquier número que esté desde menos infinito a 4 satisface esa desigualdad. Por ejemplo, deme un número aquí que esté desde menos infinito a 4, por ejemplo, el 0. Lo sustituyo en la desigualdad y se satisface. Por ejemplo, sería menos 3 es menor que 5, si es cierto. Pero si ustedes toman el 5, que no está en este intervalo, no la satisface. Por ejemplo, 2 por 5, 10 menos 3, 7. 7 no es menor que 5. ¿Sí? Entonces, el conjunto solución para esta desigualdad es el conjunto de los números reales que están entre menos infinito y 4. Cualquier número que caiga en ese intervalo satisface la desigualdad. ¿Ok? Esa es la primera desigualdad. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, Bueno, vamos a resolver la siguiente desigualdad. 3 menos 2x menor que 5. Entonces tenemos menos 2x menor que 5 menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque 3 es positivo, pasa negativo.
Entonces aquí viene, dense cuenta que aquí la desigualdad cambia, porque estoy multiplicando por un número negativo. Por un lado tengo menos 2x y por otro lado tengo 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. Entonces, para quitar este menos 2 lo multipliqué por menos 1/2. Entonces la desigualdad, si era menor que, se vuelve mayor que. Entonces me queda que son todas las x mayores que menos 1. Por lo tanto, el conjunto solución es el intervalo menos 1 infinito. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? No. No. Bueno, todo está claro entonces. Entonces, resolvamos otro tipo de desigualdades. Por ejemplo, de resolver desigualdades racionales. Aquí tenemos esta desigualdad x más 2 entre 1 menos x mayor que 1. Entonces aquí hay que suponer, puesto que la división por 0 no está definida, 1 menos x no puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la restricción que tengo siempre, no puedo dividir entre 0. Entonces x tiene que ser diferente de 1. ¿Sí? Entonces, para transformar la fracción debemos de multiplicar por 1 menos x. Pero como no es 0, puede ser, dependiendo del valor de x, puede ser 1 menos x, puede ser positivo o negativo. Entonces hay que considerar el signo de 1 menos x. Supongamos que 1 menos x es positivo. Es decir, x es menor que 1. Entonces tenemos esta desigualdad multiplicado por 1 menos x que es positivo. Llegamos a que x más 2 es mayor que 1 menos x. ¿Ok? Luego tenemos que x es mayor que menos 1 menos x. ¿De dónde sale el menos 1? Porque es 1 menos 2. Luego juntamos las x y me quedaría 2x mayor que menos 1. Entonces, despejando la x, tengo que x es mayor que menos 1/2. Entonces, esto significa que todos los números x que son menores o iguales que 1, los únicos que satisfacen la desigualdad inicial son aquellos que son mayores que menos 1/2. Entonces, el conjunto solución está aquí, de menos 1/2 a 1. ¿Ok? Este es para el caso en que tenemos que 1 menos x es mayor que 0. Entonces, ¿por qué menos 1/2 a 1? Porque recuerden que x menor que 1 viene del supuesto que 1 menos x es mayor que 0. Bueno, bajo ese supuesto resolvimos la desigualdad y llegamos a que x es mayor que menos 1/2. Entonces, x mayor que menos 1/2 y x menor que 1 caen en este intervalo. Ahora supongamos que 1 menos x es negativo. ¿Sí? Es decir, x es mayor que 1. Ahora tenemos esta desigualdad, pero vamos a multiplicar por un número negativo. Como multiplicamos por un número negativo, recuerden que 1 menos x es negativo, entonces la desigualdad se invierte. Pasa a ser mayor que a menor que. Resolvemos para x, entonces tenemos que x es menor que menos 1 menos x, luego tenemos que 2x es menor que menos 1. Despejamos la x y llegamos a que x es menor que menos 1/2. Ahora, aquí tengo, bajo el supuesto de que 1 menos x es negativo, me lleva a que x es mayor que 1. Y llego a que x es menor que menos 1/2. ¿Ok? ¿Qué números satisfacen que x sea mayor que 1 y x menor que menos 1/2? ¿Hay algún número que satisface ambas condiciones? Bueno, esto significa que todos los números que son mayores que 1, los únicos que satisfacen las igualdades son aquellos que son menores que menos 1/2. Entonces, no existen tales números. Entonces, el conjunto menos 1/2, 1 es el conjunto solución. ¿Ok? ¿Sí está claro?
Bueno, entonces, bueno, regresamos. Bueno, entonces, ¿hasta aquí no hay ninguna duda? ¿Hay alguna todo duda bien. hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, A ver, profe. ya, muy bien. Pues hasta aquí le vamos a dejar. Ahorita no le voy a hacer unas preguntas. Voy a detener la grabación.